Bueno, hace un par de siglos, a finales del siglo XIX, nació un pintor cristiano de nombre Warner Sallman. Él hizo varias obras de arte y entre ellas hay una muy conocida que se llama Cristo a la puerta del corazón. Ahí la pueden ver en las pantallas. Es una obra de arte muy bonita, muy hermosa. Pero más que eso, es lo que esto representa, ¿verdad? Esta imagen es una imagen inspirada en un fragmento de lo que acabamos de leer de Apocalipsis, en Apocalipsis 3:20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo que acabamos de ver está dentro de un contexto que es de Apocalipsis, en un mensaje que escribió el mismo Señor Jesús a la iglesia en Laodicea. Y esta ciudad, Laodicea, ya desapareció, ya no existe hoy en día. Sin embargo, esta ciudad, Laodicea, era una ciudad muy importante, una ciudad con gran comercio, como los países desarrollados de hoy, en Europa o Estados Unidos, países muy desarrollados. En este caso, esta ciudad tenía un comercio muy especial de telas que pintaban de negro. Por eso hace mención en el texto de la Odisea a que te vistas con telas blancas. Esta ciudad tenía unas fuentes de aguas termales calientes, muy calientes, y tenía también fuentes de agua fría. Por eso hace mención del agua tibia también en la Odisea. Y también tenían ellos en la Odisea unos desarrollos médicos muy importantes. Tenían unos colirios para los ojos. También hace mención el Señor Jesús de estas gotas y le dice a las personas: abran sus ojos, porque quizás nos concentramos en las cosas que podemos tocar y ver y no en lo espiritual. Sin embargo, este mensaje a la iglesia de la Odisea tiene relevancia hoy, porque esta ciudad, la Odisea, está correspondiente, esto lo podríamos estudiar en otra ocasión, pero es la última de la evolución de la iglesia en los últimos años, desde Jesús hasta el día de hoy. Él menciona 7 iglesias y 7 mensajes a diferentes iglesias, y el mensaje a la Odisea es la iglesia actual, del año más o menos 1900 hasta la venida del Señor. O sea que ese mensaje es para nosotros hoy. Esta iglesia se encontraba inmersa, o estamos inmersos en una cultura donde quizás muchas personas sienten o piensan tenerlo todo y no necesitar nada de afuera. Si una persona tiene un problema de los ojos, va donde el médico, tiene toda la tecnología para curar cataratas, un montón de cosas, trasplantes de córnea, eso en cuanto a los ojos. Pero si hay exámenes, hoy en día hay resonancia nuclear magnética, tomografías, o sea, la evolución médica hace que quizás a veces no necesitemos del Señor, sino que tenemos las cosas aparte. Y estamos quizás sacando al Señor, no solo en el tema médico, sino en el tema de la riqueza. Nuestros jóvenes, uno los ve crecer y ellos no necesitan casi nada. Con su celular allí, tiempo completo, tienen todo lo que necesitan, la información, todo. Es decir, es un tema que hoy en día está muy fuerte. No es fácil tener al Señor en nuestro corazón, sino que a veces lo sacamos y ponemos otra cosa allí. Y esto me recuerda también a mi primer discipulado, cuando yo nací como cristiano hace más o menos 19 años, me enseñaron una gráfica. Dani, ¿puedes poner la gráfica? Esta me la ayudó a hacer mi hijo Alejandro ayer, porque la que tenía era en blanco y negro. Y en ese discipulado me dijeron: Rodrigo, mira, hay 3 tipos de personas. Hay un tipo de persona que está a su mano izquierda, es la persona que en su vida no conoce al Señor, es decir, que Dios está por fuera de su vida.
Este es un tipo de persona y el resto de sus cosas que giran en su mundo están en desorden, ¿verdad? Hay otro tipo de persona que es aquella persona que deja sentar a Jesús, entra a su vida y lo deja sentar en el trono de su corazón, y esta persona empieza a ver su vida ya ahora en orden, ¿verdad? Pero hay un tercer tipo de persona, y este es quizás el que más nos incumbe a la mayoría de nosotros, y es aquel que dejó entrar a Jesús a su vida, pero no lo deja sentar en el trono de su corazón. En cambio, lo que tiene sentado en el trono de su corazón es su propio ego. Es él mismo el que está sentado allí. El Señor nos está llamando a volver a Él. El Señor nos está llamando, oye, aquí estoy. Por eso quiero que estudiemos y miremos cada aspecto de este versículo de Apocalipsis 3:20, que está representado con la imagen, el cuadro, la pintura que les mostré al principio. Dani, ¿puedes poner otra vez la pintura? Gracias. Entonces el primer aspecto que debemos estudiar de este versículo es que Él está a la puerta. ¿Qué quiere decir? Él es el que llega a la puerta. Él está ahí de pie. La iniciativa, ¿quién la toma? ¿El que está adentro o el que está afuera? El que está afuera es quien toma la iniciativa. Y la palabra de Dios nos hace mención de esto. Nos dice en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Quizás no nos damos cuenta, pero nosotros no somos quienes lo buscamos a Él. Él es el quien toma la iniciativa. En la palabra de Dios se hace muchas veces mención al pastor y a las ovejas. Y quizás podríamos hacer allí también un ejemplo. ¿Quién busca, las ovejas al pastor o el pastor a las ovejas? Es el pastor quien busca a las ovejas, y nosotros estamos desviados muchas veces y Él es quien toma la iniciativa. Pareciera ser que soy yo quien lo busca a Él, pero es que Él usa ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Llámese un problema financiero, llámese una enfermedad, llámese un problema familiar. Entonces ahí sí empezamos a buscar, a dar vuelta y a buscar ayuda, y esa ayuda está en Él, ¿verdad? En Juan capítulo 6, versículo 44 nos enseña: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Se confirma que es Él quien nos busca a nosotros, y yo le resucitaré el día postrero. Lo que sucede es que nuestro corazón está lleno con otras cosas, está lleno con otros tesoros y otros placeres, y con eso estamos satisfechos. Quizás con el deporte que nos gusta estamos satisfechos. Quizás estamos satisfechos con el trabajo, con la casa, el apartamento, el carro, lo que sea que Dios nos haya dado. Estamos satisfechos con eso y no permitimos que Él se siente, porque el trono está ocupado por otra cosa, ¿verdad? Y lo estamos dejando a Él por fuera. Entonces, el que está llamando es Él es quien toma la iniciativa. Segundo aspecto del versículo es que Él llama. Aquí lo podemos ver de nuevo en el cuadro. Él llama. Y este llamado me recuerda que hace más o menos un año, en el edificio donde tenemos nuestro consultorio, hubo que instalar una puerta que tiene un electroimán. Y ese electroimán, cada vez que alguien lo abre, suena pip, pip. Y con mi esposa nos estábamos enloqueciendo de oír el ruidito cuando instalaron eso. ¡Pip! O sea, yo no voy a poder soportar este pito. Adivinen qué pasó un par de meses después. No volvimos a escuchar el sonido. Pero el sonido sigue allí. Es decir, a veces cauterizamos nuestros oídos y no escuchamos las cosas, aunque estén ahí. Y así quizás nos pueda estar pasando con el Señor. Él nos llama y nosotros ya no oímos, porque nos acostumbramos y eso está allí como algo de costumbre. Debemos ser sensibles a la voz de Él y no endurecer nuestro corazón. En Salmos 97, 7 y 8 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oyeres su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Nos está advirtiendo, no endurezcamos el corazón. Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños que decían, tengo orejas de pescado. ¿Eso qué quiere decir? No estoy oyendo el llamado. Después de que hice ese discipulado en esa iglesia, una iglesia que amé muchísimo, una congregación de personas muy hermoso, hubo muchos problemas allí, el pastor fue trasladado a otro sitio y llegó otra persona que no vivía los principios de vida, y muchos amigos míos de allí salieron heridos de esta congregación, y con algunos de ellos aún tengo contacto y me duele el corazón saber que ellos ya no endurecieron su corazón, ya no quieren saber nada de la palabra del Señor. Personas que incluso yo llevé a esta congregación, a esta iglesia, ya no quieren saber nada de Él. ¿Por qué? Porque fueron lastimados. Pero la palabra nos responsabiliza a nosotros mismos, que nosotros no debemos endurecer nuestro corazón. Pero hay otra cosa que la Biblia nos enseña con respecto al llamado de Dios, y es que nosotros conocemos su voz. Y fuera de eso, Él nos llama por nuestro propio nombre. Él nos está llamando por nuestro nombre. En Juan capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, la palabra nos enseña, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Las llama por su nombre, Florecita por su nombre. Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Él nos llama por nuestro nombre, nos enseña la palabra y además de eso, nosotros conocemos su voz. Nosotros ya sabemos, nosotros ya conocemos su voz. El tercer aspecto del versículo de 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, vamos en que llama, si alguno oye su voz. Tercer aspecto, oír su voz. El segundo es el llama, el tercero es oír su voz. Yo quiero hacerles una pregunta que me confronta a mí personalmente también. ¿Cuándo fue la última vez que yo o ustedes oímos la voz de Dios diciéndonos, oye, haz esto? O más importante aún, deja de hacer esto. Oír su voz es escuchar el mensaje que Él nos está dando. Pero como estamos con orejas de pescado, no queremos escuchar lo que Él nos está diciendo. Cuando se refiere al pecado que quizás estamos cometiendo y nos está diciendo, eso no es tuyo, no te lo lleves. No mires para donde estás mirando. No digas esto, que eso no es verdad. Tú sabes que eso no es cierto. Nos está hablando y nos está invitando a dejar el pecado. O quizás nos está llamando a servirle. Quizás nos está diciendo, oye, necesitan ayuda en el barrio Egipto. Oye, necesitan ayuda Martita y Ruti con los indígenas que vienen. Y ocupamos nuestras cosas en lo cotidiano. Llenamos nuestro corazón con otras cosas y no oímos su voz. Y nos ocupamos quizás, en vez de solucionar el problema que Él me está diciendo, oye, soluciona este problema con tu esposa, tu esposo, con tus hijos. Y de pronto decimos, no, yo me voy a la iglesia a orar, en vez de solucionar lo que Él me está diciendo, ¿verdad? Entonces hay que oír su voz y no oír, porque lo que estamos oyendo muchas veces es nuestra propia voz. Especialmente cuando hablamos de finanzas, es increíble lo difícil que es escuchar la voz del Señor. Y decimos, Dios me habló y Dios me dijo que comprara, y Dios me dijo que gastara, y Dios me dijo que metiera en un crédito, en una deuda, etcétera, etcétera. Y esto me recuerda a una persona que conocí en esa primera iglesia también, que me dijo un día, Rodrigo, Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo que tú me ibas a regalar un tratamiento odontológico.
Y yo, qué curioso, a mí no me ha dicho nada. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Con respecto a oír su voz, no deja de impactarme positivamente el ejemplo que nos han dado Yonka Italia para ser sensibles a la voz de Dios. Cómo ellos escucharon la voz de Dios claramente y les dijo: vayan a los Miraña que están allá y atiendan ese pueblo. Qué tremendo poder tener ese ejemplo de ellos, de escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo sabemos que era la voz de Dios y no la voz de ellos mismos? Por los frutos que estamos viendo. Quienes vimos su testimonio ahora que vinieron hace un par de meses, es impactante ver lo que Dios está haciendo en esa comunidad a través de Yonka Italia. Ellos han sido sensibles a la voz y nosotros tenemos que procurar igualmente ser sensibles a la voz del Señor para poder apartarnos de lo que estamos haciendo mal y también escucharlo a la hora del servicio que se necesita y no entretener nuestras cosas diarias en otras actividades. El cuarto aspecto de Apocalipsis 3:20 es que Él entra. Si ustedes ven la imagen, Él está llamando, pero Él no está con un equipo de policías y una tranca para romper la puerta y entrar. Él está llamando respetuosamente y está llamando a quizás alguien que está adentro. Y es decisión nuestra si abrimos o no abrimos esa puerta. Y Él entrará a nuestras vidas y créanme, cuando Él entra a nuestras vidas y a nuestro corazón, Él nos transforma. Hay una transformación. Segunda de Corintios 5:17, creo que muchos la saben de memoria, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, que Él nos da una nueva naturaleza, una naturaleza divina, porque ahora es Él quien mora en nosotros. Si lo dejamos sentar en ese asiento y sacamos a nuestro ego de allí, dejamos que Él se siente, ahí va a haber una transformación. Y es su naturaleza divina la que empieza a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay una serie de promesas, queridos hermanos, y créanme, vale la pena disfrutar de esas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Cuando abrimos la puerta y lo dejamos entrar, eso se te nota, se le nota a uno. Después de dejar que el Señor se siente en ese trono y tú llegas al día siguiente a tu oficina, la gente va a decir: ¿y a este qué le pasó? Porque tu vida cambia, tu forma de hablar cambia, tus pensamientos cambian, todo se pone en orden. Es una sensación hermosa cuando uno permite que Él se siente ahí. Cuando Él entra, nos da entendimiento. Él actúa en nosotros para que nuestro carácter y nuestro comportamiento sean armónicos con esa nueva naturaleza que Él nos da. Y por último, dice el versículo: entrará, cenará con Él y Él conmigo. Cuando uno piensa en alguien especial, en alguien que uno quiere, es la persona con la que uno quiere sentarse a comer. Cenar tiene esa particularidad de estrechar lazos, de poder conversar con alguien.
Y qué más hermoso que poder conversar con Dios, con el Señor. Y cuando uno conversa con alguien, esa persona es su amigo. Y poder nosotros, si abrimos la puerta y cenar con él, poder decir como dice la palabra de Abraham en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué tremendo, qué lindo poder ser uno llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Él se sienta a la mesa con nosotros. Quizás no nos sentamos a comer con nuestros enemigos, pero con nuestros amigos sí, ¿verdad? Y hay una promesa de la cual debemos aferrarnos. En Juan capítulo 15, versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Estos son los 5 aspectos de Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Son las palabras de Jesús. Como les decía, nosotros conocimos del Señor hace 19 años. Y en esos 19 años pues han pasado muchas cosas. Y ha habido ocasiones que hemos permitido, o yo he permitido, que el Señor se siente en esa silla. Pero en otras muchas, debo decir con vergüenza, que he sido yo el que ha estado sentado ahí en ese asientico. Mi ego, mis capacidades. Mi invitación hoy a todos ustedes es: abran la puerta, permitan que Él se siente y cenen con Él para que Él pueda ser su amigo. Y las cosas van a empezar a ponerse en orden en sus vidas. No como decía en la lectura que hicimos ahora en Apocalipsis 3:17. Jesús nos dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Muchos piensan o pensamos así: tengo todo. ¿Sabes qué nos contesta el Señor? Y esto va a doler. ¿No te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable? Eres pobre, ciego y estás desnudo. Esa es nuestra realidad. A veces pensamos que tenemos todo y el Señor nos está diciendo: no tienes nada. Estás desnudo, estás ciego. Vamos a ponernos de pie, por favor. Queridos hermanos, ¿qué está llenando nuestro corazón cada día? ¿De qué lo estamos llenando? ¿De nuestro equipo de fútbol favorito? ¿De las redes sociales? ¿De la política? ¿De su trabajo? ¿Qué está sentado ahora? Es la reflexión que tenemos que tener nosotros, cada uno de nosotros, hacer esa reflexión. ¿Qué está sentado en su trono, en su corazón? ¿Está permitiendo que Él venga y cene con usted, o es su ego el que está sentado allí? Ahora quiero dirigirme a las personas que quizás no conocen del Señor, que el Señor está por fuera de ese circulito que veíamos. Pues claramente hoy Él está golpeando a sus corazones, está llamando. Por tu nombre te llama además. Él quiere entrar y Él quiere transformar tu vida, transformar tu corazón. Y ustedes dirán: pero yo soy bueno. Es que no se trata de ser bueno o malo. La palabra nos enseña que ninguno de nosotros es merecedor del perdón. Dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Él entra a tu corazón, Él te perdona todo aquello que haya pasado.
Si usted desea abrir la puerta de su corazón esta mañana y permitir que Él entre, quiero pedirle el favor que ahí donde usted está, cerrados sus ojos, haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, creo que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti con mis pensamientos, con mis obras y mis palabras. Te ruego que perdones todos mis pecados y que me permitas venir a una relación contigo a partir de este momento. Te recibo como mi Salvador personal, aceptando la obra que hiciste en la cruz. Amén. Si usted hizo esta oración hoy, ahora lo que viene es convertirse en un discípulo. Las religiones no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar y lo que va a transformar nuestras vidas es tener una relación con Él, podernos sentar a cenar con Él. Para eso tenemos que conocer su palabra, conocer los principios de vida que Él nos da y estudiar su palabra. Querida familia, con esta reflexión quiero dejarlos. Espero que esta semana que empieza vengan muchas bendiciones y que cada día en las mañanas cada uno de nosotros pensemos qué está en mi corazón y dejar que Él sea quien se siente allí. Que tengan una feliz mañana y una feliz semana. Muchas gracias.